Nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es decir, esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. ¿Esto qué explica? Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad están relacionados con lo que comemos. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la genética. Al principio pensábamos que era muy importante, que era lo más importante, pero no es lo más importante tampoco. Partamos de la base de que la genética fuera el 100%. Si la genética fuera el 100%, que podría alguien pensar que sí, dos gemelos idénticos, tener presente que dos gemelos idénticos pueden ser el padre del mismo hijo. Es decir, dos hermanos gemelos, uno de ellos tiene un hijo con una chica y el otro podría decir que es el padre, si quisiera, porque la genética es exactamente igual, idénticos. Son los gemelos que se llaman univitelinos. Bueno, pues si dos gemelos idénticos, que tienen los mismos telómeros, etcétera y tal, tendrían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma causa. Salvo que fuera un accidente, lógicamente. Si no es un accidente, pues claro, uno va a ver. Pero estamos hablando de una causa biológica, que es la edad biológica. Es decir, la edad biológica, nosotros, los médicos, utilizamos, se llaman biomarcadores. Es decir, que hay una serie de biomarcadores en los que podemos determinar la edad biológica en función de pruebas físicas, pruebas mentales, cognitivas, en función de pruebas de distinto tipo, analíticas, etcétera, genéticas, y en función de eso podemos saber, últimamente hacemos pruebas genéticas para saber exactamente la edad biológica de la gente. Nos vamos al DNA, que está recubierto por unas estructuras que se llaman, o termina en unas estructuras que se llaman telómeros. Yo puedo medir la longitud de esos telómeros y entonces puedo determinar, tú, por ejemplo, tienes los telómeros muy largos y yo, por ejemplo, tendría los telómeros más cortos, pero ese es el objetivo ahora, vale. Ir directamente a la base del problema, que es genético, y es con el proceso de desgaste del paso de los años, pues lo que vas consiguiendo es eliminar, en esencia, lo último que ocurre es que los telómeros se van acortando. Y cuando tus telómeros se acortan de forma crítica, en ese momento cualquier cosa te mata. Un catarro, una pequeña infección, cualquier cosa acaba matándote, pues en función de los demás factores que tú tengas, si tú eres diabético, si tienes la tensión alta, pero si eres joven normalmente no pasa nada. Pero hasta que llega un momento, y ahora hablaremos de qué es lo que puede y qué es lo que determina que mantengamos nuestros telómeros largos o los vayamos acortando. Luchamos contra el tiempo porque el tiempo los acorta. Esto es como el dinero, que sería como la inflación, es decir, que cada año tienes menos. Eso por el solo hecho del paso del tiempo. Pero tú puedes producir, tú puedes invertir tu dinero, tu salud, tu dinero lo puedes invertir y puedes intentar producir y puedes algunas veces superar. Yo lo máximo que he visto son 20 años. Es decir, puedes superar en 20 años tu edad cronológica. Se estima que la genética es aproximadamente 1/3 del impacto sobre tu edad. Es decir, que el estilo de vida es 2 veces más importante, porque si son 2/3, pues 2 veces más importante. La respuesta, concluyendo, es la genética es 1/3 y el estilo de vida es 2 veces más importante. O sea que está en tu mano, está realmente en tu mano. Es decir, la genética es una causa necesaria, pero no suficiente para envejecer. Yo hablo de 7 pilares. Son 7 pilares del estilo de vida que tenemos que controlar. Vamos del más importante al menos importante. El más importante, sin ninguna duda, está muy bien demostrado, es la alimentación. Somos lo que comemos. Esto lo decían los griegos hace mucho tiempo y sigue siendo igual. Es decir, uno come lo que no. Esto yo le pongo muchas veces a mis pacientes el ejemplo de el jamón. ¿A ti te gusta el jamón? Mucho. ¿Y cuál es? ¿Tú sabes distinguir un jamón serrano normal de un jamón ibérico 5J? Tú dirás. Yo creo que todo el mundo lo distingue bien. Y una de las cosas fundamentales es, aparte de la genética, porque el cerdo ibérico tiene una genética especial, pero es básicamente que el cerdo ibérico está libre, el cerdo ibérico está en la dehesa y el cerdo ibérico come una cosa bellota de alta calidad. Mientras que el otro,
no tiene esa genética, pero es que básicamente come basura y no se puede mover, están en una caja y no se puede mover. Entonces, ¿ves cómo el estilo de vida te cambia completamente digamos, el aspecto y la carne del cerdo? Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Aquel que no se mueve, aquel que come basura, pues acaba teniendo un cuerpo que cualquier persona lo nota, desde fuera o desde dentro. Entonces, la alimentación. Alimentación en calidad y cantidad. Que a veces nos obsesionamos mucho por querer comer. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, ¿qué es lo que tengo que comer y tal? Y es verdad que hay una serie, ahora lo hablamos, de productos, digamos, los alimentos se dividen en 3 grandes grupos, que son los alimentos sin más, que es lo que come la mayoría de la gente. Y después están los antialimentos, que esto es lo que tenemos que evitar básicamente. Yo lo que propongo es intentar quitarte los antialimentos, introducir superalimentos. O sea, el antialimento es algo que te produce efectos negativos sobre tu salud y que está muy claro y muy bien demostrado que son pocos. Los superalimentos también, no es más de 20 la lista de superalimentos que te dan, aparte de energía, placer, porque la comida también es un placer, te dan antioxidantes, senolíticos, en fin, unas vitaminas, una serie de sustancias que nosotros no podemos producir. Y no siempre la alimentación es correcta, entonces tenemos que suplementar estos superalimentos. Entonces, después están los alimentos. Eso sería en cuanto a calidad. Entonces, si tú me preguntas qué calidad de comida debes hacer, intenta comer lo que quieras. En función, debe ser siempre, las recomendaciones que yo hago, yo he viajado por todo el mundo y la comida en cada país me ha costado mucho trabajo, he probado la comida de todos sitios, de los 5 continentes. Y nunca puedes decir, es muy difícil decir que la comida australiana es peor que la comida europea o que es mejor que la americana. No se puede, porque todo depende de la cercanía. Los productos que tú comes deben ser cercanos a los tuyos y debe ser de la calidad, etcétera. Es muy difícil. Es un poco, la calidad de la comida es un poco como el lenguaje, los idiomas. ¿Es mejor el francés que el chino, que el alemán? Ponte tú a distinguir con un chino si tu idioma es mejor que el de él. Bueno, no, depende. Tú utilizas el lenguaje para comunicarte. Entonces el lenguaje de la salud lleva unas peculiaridades y es que debemos evitar esos antialimentos. ¿Cuáles son? El azúcar. El número 1, eso está muy bien explicado por Sinclair, que es uno de los gurús también del antienvejecimiento, y está demostrado en muchísimos sitios. El azúcar, lo que es el azúcar puro, digamos, el azúcar que lleva, la que le ponemos al café, para entendernos, y el que le ponemos a las tartas, el que le ponemos a todo esto debería evitarse en la medida de... Tampoco hay que ser obsesivo con todo esto, pero intentar evitar el azúcar y la solución, porque claro, nos gusta lo dulce. ¿A quién no le gusta un dulce? Pero es sorprendente encontrar alimentos. Por ejemplo, en Canadá encontré los aborígenes canadienses se toman para tomarse el polo. Tú sabes cómo hacen el polo. Ellos tienen la nieve allí, cogen un palitroque, lo meten en la nieve y le ponen, para que sea dulce y a los niños les guste, ¿sabes lo que hacen? La savia del jarabe de arce. Es un árbol muy grande, que es además el árbol nacional. ¿Tú has visto la bandera de sí. Canadá? Pues ese es el arce. El jarabe de ese árbol, que es la savia, es dulce, dulcísima. Pero no es un azúcar que aumente la insulina, que provoque problemas. Entonces, hay maneras diferentes. Hay ciertas melazas, la melaza de arroz, etc. Se puede endulzar de otra manera. El azúcar debería estar prohibido. Y también los edulcorantes químicos. O sea, no nos vamos a pasar. Hace poco salió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud con el aspartamo que lleva la Coca-Cola Light, por ejemplo. La Coca-Cola Light le han quitado el azúcar, pero le ponen aspartamo, que es un producto químico que es incluso peor. Entonces, lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, el que le gusta el café, el té, sin azúcar. Yo, al principio, hace muchos años, tomaba, pues como todo el mundo, porque no sabíamos estas cosas. Pero después te acostumbras y realmente el café, el té y las cosas te saben muchísimo mejor cuando están y descubres los sabores del alimento sin azúcar. O sea, azúcar número 1. Después está la carne. La carne roja, me refiero, es también
un alimento que hay muchísimos estudios, hay un estudio China muy interesante relacionado en China, hecho con millones de personas, en los que se demuestra que los que comen más carne roja tienen más enfermedades cardiovasculares, mueren más. Eso fue muy curioso porque yo estuve hablando personalmente con este profesor de Virginia, se fue a China, en los tiempos de Mao Zedong, hace mucho tiempo, cuando eran como el comunismo cerrado y se hicieron un intercambio, y fue este señor que se llama Campbell, como la sopa Campbell, y este hombre se fue allí y lo dejaron investigar. Ellos tenían muchísima información sobre todos los pacientes, tenían unas fichas, todos los chinos están fichados. Una fichita de estas como las que puedes tener tú para estudiar, una ficha, y en esas fichas pone el nombre, Chan Chin Chun, el día que nació, etc. Y durante esa época había, igual que nosotros tuvimos aquí después de la guerra, restricciones. Había una cartilla de racionamiento. Ellos tenían racionada la carne. La carne era carísima y no la podían conseguir. Entonces Mao Zedong dijo, lo primero que dijo es, carne no vamos a tener porque no hay. Los perros, si alguien se los quiere, no querían perros, dice que se coman los perros. Ahora ya están intentando que no se coman los perros también. Pobres perros se los comían. Pero él decía carne, no. Y dividía en 3 grupos a la gente. Los militares eran los que tenían más ración de carne. 300 gramos a la semana, creo que era. Después venía, esto fue cambiando con el tiempo. Después venían los políticos, porque claro, los políticos tenían que también tener su ración de carne porque pensaban. Y entonces les daban una ración un poquito más baja, pero mejor. Y al pueblo, muy poquito, 100 gramos de carne a la semana, es lo que podían. Fíjate tú lo que son eso, nada. Pero lo curioso es que este hombre lo que aportó a los chinos es que los chinos no tenían todas estas fichas, los chinos son muy ordenados y tenían todas sus fichas, pero no tenían un sistema informático que era el que el otro llevaba, el Hewlett Packard con los paquetes estadísticos y demás, y le dice a Mao Zedong, mira Mao Zedong, no sé si es lo que estás buscando, pero yo he encontrado una cosa. Dice, ¿qué has encontrado? Dice que los políticos y los militares se mueren mucho antes y de más enfermedades que el pueblo. El pueblo está viviendo, y fue en ese momento el boom de crecimiento de China, y los que se morían eran los que comían más carne. Luego, esto tenía que aplicarnos, y está perfectamente demostrado. Situaciones como enfermedades cardiovasculares, cáncer, sobre todo de colon, absolutamente, la diferencia es abismal entre los que consumen y no consumen carne roja. Luego tienes que evitar la carne roja en la medida de lo posible y sustituir la carne roja por carne blanca, por ejemplo, que no, los estudios con pollo, pavo, etcétera, parece que no son tan malos, y el pescado siempre que puedas. No tienes que ser vegano, es decir, no quiere decir que no tengas que comer nada de carne, pero si tú vas a un restaurante o tienes que comer tú solo y ttienes que decidir, elige siempre la carne blanca o el pescado. Esto sería, digamos, como antialimentos. Después, tampoco quiero detenerme mucho, hay otros, como los productos lácteos. Los productos lácteos tienen mucho marketing de que nos dan calcio, de que nos dan proteínas, y es verdad que los productos lácteos en la infancia son necesarios. Y digamos, la leche materna siempre es mucho mejor que las fórmulas estas preparadas y tal. Y los niños deben tomar leche, porque nosotros somos mamíferos. Pero hay un estudio muy curioso hecho, fíjate, en Dubái, con camellas. Cogen a los camellos y se lo llevan, y al camellito, a la madre y al bebé, se lo llevan, los camellitos se destetan muy pronto, porque son animales que tienen que acostumbrarse a no beber y a buscarse la vida muy pronto. Nosotros, los seres humanos, pues hasta los 2 años, 3 años siguen los niños dependiendo de la leche, pero los camellos no. Entonces se lo llevan a las dunas del desierto. Los camellitos tienen buena memoria y ellos saben dónde está la fuente de proteínas y dónde está la fuente de agua, que es la ubre de la madre, y la buscan eterno. Pues ¿sabe lo que pasa? Cuando los llevan allí, ya después de haber destetado a la madre, un año o cosas así, lo llevan y el camellito puede morir y la madre no le da la ubre. Es decir, ¿qué pasa? Que hay una fuerza natural que impide que los mamíferos beban leche después de un año, en fin, de cada animal de sus distintos. Y sin embargo, nosotros, que somos también mamíferos, con 20 años estamos bebiendo leche, y además no leche de nuestra madre, ojalá fuera de la madre, tú podías seguir con la leche de tu madre, pero es la leche de una vaca,
que es un animal totalmente diferente. No sé si acaba de entender, es una cosa rarísima. Entonces, esto alguien debe estar viendo desde arriba y diciendo, estos están locos, se comen la carne de la carne de la vaca, se comen la leche de la vaca, pobres vacas. Entonces, esto debe cambiar. Y lo que tenemos que intentar es limitar. Como siempre, yo soy una persona que promuevo, digamos, el envejecimiento saludable sin obsesiones, porque cuidado que la salud y el bienestar no es solo físico, sino que también es mental. Es decir, que cuando tú estás obsesionado por algo, dejas de estar sano. Es decir, que no, estás cambiando un problema físico por un problema mental. Entonces, tienes que hacerlo con moderación, digamos, intentando limitar los productos lácteos. Ahí incluyo la leche, desnatada o no desnatada, en fin. La leche tiene que ser normalmente de fuentes vegetales, que es... Puedes tener leche de avena, por ejemplo, que está muy buena. De cualquier fruto seco se puede sacar leche. Y se puede hacer, y es el producto que yo recomiendo siempre, la leche de avena. Y sustituir la leche de vaca y evitar digamos, todos los derivados, sobre todo el queso, que tiene muchísima grasa, y todos los demás derivados, ¿de acuerdo? Los yogures, solo algunos, pueden mejorar, pero la mayoría de los yogures, por el problema de los lácteos, pues no debe hacerse. Otro producto que debemos tener mucho cuidado es el pan. Realmente el pan es azúcar, es un azúcar que provoca unos picos de insulina tremendos y esto provoca envejecimiento, caramelización se llama, de las proteínas, etcétera, y te provoca lo mismo que te provoca. Lo que pasa es que eso no lo ves. Después verás las arrugas y verás los problemas, pero realmente lo que ves es que tu hígado, tu cerebro, tus pulmones, tu corazón, tus músculos están caramelizados, entonces no funcionan, están llenos de azúcar. Hay que evitar todo eso. El ayuno intermitente es una cosa maravillosa. Tú intentas estar de unas 16 horas de ayuno, es decir, que lo que haces es que desayunas lo más tarde posible, cenas lo más temprano posible, y en esas 8 horas que van desde un desayuno tardío a una cena temprana, que son 8 horas, están las otras 16 horas sin comer. Esto es otra pauta que se puede hacer un día en semana, por ejemplo. No todo el mundo la puede hacer, depende de cómo estés. Si tú estás como te veo yo a ti, perfecto, pues lo puedes hacer. Si una persona tiene problemas de azúcar o tiene problemas de tensión y tal, pues no se puede hacer. Pero esto es un ayuno intermitente. ¿Qué consigues? Primero, que en las 8 horas en las que tú estás comiendo, comes menos porque no tienes tiempo literalmente para comer. Y además, si tú desayunas y te pegas un buen desayuno tarde, a las 12, por ejemplo, pues dime tú las ganas que tienes de comer a mediodía, pues pocas, y de cenar también pocas. Entonces, eso se puede conseguir. Y las otras 16 horas lo que haces es reciclar. Esto es una cosa, el objetivo del ayuno intermitente es reciclar. ¿Cómo? Pues nuestro cuerpo, cuando no le damos productos energéticos y necesitamos energía, saca toda esa energía de la basura. O sea, quema toda la basura que nosotros tenemos y produce. Si ahora, por ejemplo, necesitáramos tener calor y no tuviéramos calor y no tuviéramos ahora algo para calentarnos, entonces empezaríamos a buscar todo lo que tienes aquí y, lógicamente, hay unos libros muy valiosos, pues los libros no los vas a coger, pero si tú ves algo que te está molestando, allí ve un cartón, pues lo tiras. Y lo que haces es limpiar la mesa. Y entonces organizas tu cuerpo una vez a la semana. Yo lo hago una vez a la semana. Las cosas semanales funcionan bien porque yo lo hago, por ejemplo, el viernes, y es una cosa que puedes organizarte, en fin, lo tienes organizado y todo. No siempre se puede. Cada persona, esto hay que adaptarlo. Las normas, digamos, de estilo de vida, siempre hay que adaptarlas a muchas cosas. Tu situación personal, tu capacidad económica, tus creencias religiosas, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? Esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Es todo lo contrario. A ver, cuando tú desayunas muy fuerte, lo que está provocando es que estés toda la mañana, esto me ocurre a mí y seguro que le ocurre a mucha gente, lo que pasa es que la gente no prueba el otro sistema. Cuando tú haces el ayuno y desayunas poquito, lo que te encuentras es perfecto durante toda la mañana. Salvo que aquí personalizamos, salvo que tú vayas a correr, vayas a montar en bicicleta, lógicamente tú necesitas ahí desayunar muy bien. Pero si tú vas a hacer, como hago yo, un trabajo, digamos, de sentarte, de hablar con la gente,
no necesitas prácticamente ninguna energía. Todo lo contrario, cuando yo como mucho, desayuno por la causa que sea, desayunas más de lo que te apetece, porque vienen amigos, por lo que sea, pues esa mañana estoy mal. Primero, tu tubo digestivo funciona de una manera diferente, tu cabeza, todo funciona mal. Entonces tienes que hacer un desayuno ligero, un desayuno más ligero. Lo que yo recomiendo como fundamental, y volvemos al tema de comer poco, es lo que hacen los japoneses para comer poco. Ellos comen muy poco porque lo que comen les sacia. Entonces, ellos desayunan miso, sopa miso. ¿Qué produce el miso? Un efecto extraordinario sobre el apetito. Te quita las ganas de comer. Si una persona quiere perder peso, quiere mantener su peso, el gran problema es que comemos más de lo que debemos. O sea, yo te lo digo en mi caso. Haces ejercicio y tú tienes que comer, lógicamente. Pero yo, que hago, ahora hablaremos del ejercicio, que hago el ejercicio que tengo que hacer porque no tengo más tiempo, me gustaría hacer más, pues estoy sentado y siempre como más de lo que debo. Entonces, ¿qué es lo que te hace comer más de lo que debes? Pues el hambre, el hambre. Y cuando puedes picas. Entonces, si a ti tú tienes una sustancia que es el miso, el ácido dipicolínico del miso, que te bloquea totalmente el apetito, tú ya has ganado la batalla. Ya la has ganado. Porque tú comes, porque tú razonas y dices, bueno, yo tengo que comer porque hoy tengo que salir a correr, porque hoy tengo que hacer esto, y comes lo que te hace falta. Pero no comes nunca es que muchas veces comemos por automatismo y eso se debe básicamente al apetito. Las patatas es otra de las cosas de los alimentos que llamamos antes antialimentos. Las patatas hay que intentar, incluso yo puedo entender que tú te comas una hamburguesa, por ejemplo, pero lo que no puedo entender es que te la comas con patatas. Todos los vegetales son buenos, salvo la patata. La patata es muy dulce, la patata provoca picos de insulina y lo que yo no quiero es que tú, ahora hablaremos de eso, de la salud, pero es que yo lo que no quiero, tú estás muy sano ahora, pero yo no quiero, tú puedes ser perfectamente diabético en 10 años y tener que ponerte insulina. Y tú vienes un día a mi consulta, y si vivo, porque ya tengo unos años, y entonces coges y me preguntas, oye, ¿y por qué tengo yo diabetes? Digo, porque te has zampado patatas fritas durante toda tu vida, que te han subido la insulina y has requerido mucha insulina de tu páncreas, y si tú tienes una mala genética, acabas siendo diabético. Pues seguimos con las propiedades del miso. Primero, te quita el apetito. 2, te desintoxica, te limpia. Mira, una de las cosas más interesantes es ver la piel de los japoneses y las japonesas. Parece de porcelana. Pues por el miso. Porque te hincha el miso. Mira, claro. Entonces, yo pregunto una cosa. Mira, antes te comparaba alcohol y miso. Tú, si tienes un amigo, no a tu edad porque eres muy joven, pero si tú, a lo mejor el padre de un amigo, que tú sabes que bebe mucho, y te dice, mira, mi padre bebe mucho, mi padre está siempre, en fin, bebiendo. ¿Tú serías capaz de identificar a una persona que bebe mucho fácilmente? Se pone la blanco amarillo, las venitas que te salen alrededor, la piel está muy untuosa. Yo creo que sí que sería capaz. El típico es el mendigo que tienes por ahí, ¿comprendes? Y que está todo el día con el vino Simón, Don Simón y todo esto que se lo está viendo. Esa gente le cambia la cara muchísimo. Pues ¿por qué? Porque estás manteniendo una concentración de alcohol constante en tu piel. Wow. Sin embargo, los que mantenemos una concentración de miso constante, de ese ácido dipicolínico constante, pero es que además está sabroso, está buenísimo, pruébalo un día. Y además te quita el apetito, te desintoxica. Mira, hay un estudio muy curioso, yo lo estoy mandando ahora en ratitas de laboratorio, ratones. Los ponen en un pequeño pasillo y al final la ratita, con el estímulo este de Pavlov, ella va y le da a la patita y se alimenta. En un pasillo le ponemos basura y en otro pasillo le ponemos miso. Y cuando pasan las ratas comen basura o miso. Cuando van a un lado, esto es triste, pero hay que hacer el experimento así, se les pone radiación. La misma que puede recibir una persona con cáncer, por ejemplo, para matar el tumor. Entonces le pones, cuando la ratita va por un lado, se le pone la radiación a una y a la otra. Y lo curioso es que cuando están los estudios, entra en internet y los verás, estudios incluso con biopsias perfectamente demostrados. La ratita que come miso constantemente supera la radiación muchísimo mejor que el otro. Hay 2 enfermedades que son muy tristes y que debemos evitarlas, pero claro, la gente al final pues no corrige los factores de riesgo, que son el cáncer de próstata y el cáncer de útero en las mujeres.
Cuando está muy avanzado hay que operar y hay que poner radioterapia. Pero al lado del útero y de la próstata está una cosa que es el recto. Y el recto, cuando tú por muy bien que pongas la radioterapia, el recto se lesiona. Y entonces el recto se irrita. Y no hay nada peor para la calidad de vida que estar todo el día. Esos pacientes están todo el día con la sensación de que tienes que ir al baño. Pues mira, estamos dando ya el miso como coadyuvante, que se llama. Es decir, cuando tienen que darle radioterapia con el miso mejora muchísimo. O sea, propiedades que no hay que esperar a tener el cáncer para probar los beneficios del miso. Tómate una sopa de miso. Ahora, el miso, para que dé sus productos, su efecto, tiene que ser diariamente. No vale. Yo lo comparo con la ducha. Es decir, la ducha, ¿para qué te duchas tú todos los días? Pues para higiene, pues para no oler mal, para estar fresco también. Si tú has hecho ejercicio, una ducha te refresca y te alivia. Pero pregunto, si tú te duchas una vez a la semana, una vez al mes, ¿eso te sirve para algo? Desde luego para higiene nada, para olor nada, para... Entonces, la ducha es como el miso. Todos los días y tendrás el efecto todos los días. Entonces hay que tomárselo todos los días. Tercera propiedad, desintoxicar. Y la cuarta, el tema de los probióticos. El miso lleva muchísimos probióticos. Que esto es otra de las cosas que si tú no lo tomas de forma natural, tienes que suplementarte. Tienes que conseguir los probióticos de alguna manera. Los probióticos, de hecho, es, junto con el colágeno, digamos, los dos suplementos que más pide la gente porque son los peores, los que no podemos conseguir fácilmente. Entonces, una manera muy fácil de administrarte probióticos es ponerte una sopa de miso todos los días. Pero es que es muy poca la gente que puede hacerlo. Incluso yo intento hacerlo, pero te invitan a casa de un amigo, haces esto, haces lo otro y fallas mucho. Entonces, tienes que suplementarte, hay que suplementarte. Entonces, hay algunos suplementos, los suplementos te ayudan muchísimo. Hay una escala que va desde los probióticos que estamos comentando, como el miso, que aportan muchos probióticos, están el colágeno, que te ayuda no solo para el exterior, sino también ten en cuenta que colágeno hay en el hueso, colágeno hay en todos los órganos, es decir, esto es muy importante. Y sobre todo el tema antioxidante. Ahí están el resveratrol, por ejemplo, que sí, por ejemplo, en la granada, en algunas frutas puedes encontrar resveratrol, pero son concentraciones tan pequeñas que realmente tendrías que comerte muchísimas granadas, muchísimas uvas para conseguir. Y la uva además tiene azúcar, entonces, claro, estamos quitando una cosa con la otra. Entonces, sí que debemos. Y sobre todo lo que llamamos senolíticos, antioxidantes y vitaminas son fundamentales. Entonces, porque esto es muy difícil. Y claro, tomando los suplementos tú evitas el tener que llevar una dieta súper estricta, ¿de acuerdo? Sino que puedes permitirte un poco, digamos, saltarte un poquito la dieta y tener. En los temas de salud y de envejecimiento, no quiero dejar de pensar que hay tres actitudes, que son, la primera, simplemente tener una actitud de higiene sobre la salud. Es decir, cosas que, aunque no estén demostradas que tienen un efecto positivo, lo hacemos porque somos seres humanos y queremos, en fin, tú, por ejemplo, ducharte, dormir, ahora hablaremos de esto, son cosas de higiene, es decir, todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo. Pero después está otro punto que es el que no solo quiere sobrevivir, está el que quiere, y en ese grupo me encuentro yo, el que quiere estar óptimo. Hay personas que en la facultad, cuando tú estudies en la facultad, tú estás, o vayas, o amigos o conocidos, el que va a la facultad, pues puede quedarse tranquilo aprobando el examen, que me parece muy bien. Yo, además, me parece perfecto. Pero hay otros que queremos sacar el número 1. Entonces, claro, la diferencia y el esfuerzo entre unos y otros es muy diferente, a menos que tú seas más listo que los demás. Pero si tú eres como los demás, ¿cómo les puedes ganar la partida? Pues con más esfuerzo, básicamente. Y en temas de estudio, pues horas que tú le dediques al estudio. O técnicas de estudio, que son también muy importantes. Hay mucha gente que está estudiando muchísimo y ¿qué pasa? Después no rinde. Dice, pero ¿cómo puede ser que estés estudiando 8 o 9 horas y después solo apruebes? Para eso estudia 1 hora. Hay gente, además, que lo hace muy fácil. Pues te ha fallado la técnica de estudio.
Entonces, pero las técnicas, ¿quién se sabe las técnicas? ¿Uno se las sabe? No, hay que preguntar al experto. Y hay que decirle, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por una razón muy sencilla, porque el experto ha tenido más tiempo para leer, ha tenido más tiempo para ver, tiene más tiempo para comparar. Pero por fortuna, pues digamos, eso que estamos haciendo nosotros ahora llega a la gente y entonces yo no tengo que verte a ti, es que yo estoy viendo contigo a miles de personas que te están siguiendo ahora. O sea que yo realmente agradezco todo esto, porque realmente lo hacéis muy bien y la gente, pero tenéis que seleccionar muy bien el tipo de personas que dicen las cosas, porque no basta con hacer un cursillo para decir cosas. No basta con gustarte. Oye, es que a mí me gusta el ejercicio físico y por eso le voy a decir a la gente lo que tenga que hacer. No, no basta. Hay que hacerlo bien. Entonces tenéis que seleccionar personas que tengan realmente una capacidad demostrada y estudios para... porque todo esto lo estáis transmitiendo a la gente. Y ya sabes que muchas veces la comunicación puede ir desde la razón o puede ir desde la emoción. Y hay mucha gente que es muy lista y que te mete la emoción y no te mete la razón. Y se ha demostrado que la emoción gana a la razón. Entonces tú te ves una chica, te enamoras de ella y te da igual lo que haga, que te gusta. Sin embargo, tu padre se empeña en que la prima Pepi, que es la que con la que te querría que tú te casaras, no te gusta. Entonces es muy complicado, a pesar de que tú sabes que todos son ventajas, que vive cerca, que tiene dinero, que sabrá que esto, que le gusta a tu padre, que tal, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo más importante? La emoción. Y en la comunicación es exactamente igual. Entonces, si tú metes la píldora emocional, además es muy curioso, porque la píldora emocional se repite y la gente la coge y es bueno, además, es bueno porque así aprendemos, pero tiene que ir seguida con un razonamiento lógico y con un razonamiento en cosas como estas científico, es decir, que se haya demostrado, que se pueda y tal, e intentar combinar. Con independencia de que yo no me considero con el dominio de la verdad, es decir, la verdad es muy relativa y depende de muchas cosas, pero es más probable que alguien que ha estudiado mucho algo esté en lo cierto a que alguien que no lo haya estudiado, que puede ser que le toque la flauta y diga, mira, esto es así y decida que es así, ¿de acuerdo? Entonces, pero no quiero dejar pasar los temas de alimentación, que era lo primero, calidad y cantidad, lo que hemos dicho, comer poco. Con el miso puedes hacer lo que los japoneses llaman el hara hachibu. Esto es una frase, yo la comento mucho en mi libro y lo he puesto famoso en el mundo, el tema de lo que es el hara hachibu. Y ahora todo el mundo habla del hara hachibu, que es la manera que tienen ellos de decir yo como poco. Hara hachibu. Busca el placer de quedarte con hambre. Esto es una cosa curiosísima y hay que aprender. Esto sí que hay que aprender. Y no todo el mundo. Nosotros buscamos hoy la satisfacción. Hay 3 tipos de comidas. Los que comen, yo he hecho un experimento muy bonito, lo tengo publicado, en el que invito en una mesa con unas que son voluntarios, que colaboran, y todo el mundo en una mesa, son una mesa de 20 personas, todos, el 70% de la gente acaba al mismo tiempo de comer, pongas lo que pongas, con distintos tipos de comidas, todo el mundo. Si tú invitas a 10 amigos, tú verás como 7 terminan al mismo tiempo y acaban diciendo, bueno, ahora vámonos a jugar, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. 7. Y después se quedan, el 30% se queda. Hay unos que acaban antes. 1, 1,5 o 2 de esos acaban antes. Y otro se queda comiendo más. Esto es una cosa curiosísima. Entonces, la mayoría de la gente come hasta que se sacia. Después, hay otros, en los que me incluyo yo, que acabamos antes, porque yo hago el hara hachibu. Yo al 80% ya he acabado. Y entonces la gente sigue comiendo y yo he parado. Todo. Y después está el que sigue comiendo hasta reventar. Es decir, siempre hay uno que no se sacia. Esto es un problema que además no es porque quiera, sino es por un problema de pérdida de control del apetito. Es decir, tienes que seguir comiendo, tienes que seguir. Y entonces ese es el que dice, bueno, voy a repetir el postre, voy a repetir esto, voy a repetir lo otro. Y siempre acaba. Entonces, intentar hacer el hara hachibu lo permite esto. Después está el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental.
No cuando eres joven, porque a los jóvenes realmente les gusta hacer ejercicio y demás. Pero hay mucha gente, cada vez veo yo más gente de tu edad, que están sentados todo el día viendo series de televisión o videojuegos o cosas de estas, no se mueven en absoluto y tienen unos cuerpos tremendos y no hacen absolutamente nada de ejercicio. Entonces, hay que empezar desde muy joven a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Al 50% el ejercicio cardiovascular y al 50% del tiempo que tú puedas disponer el ejercicio isométrico, es decir, el de fuerza. Tenemos que tener fuerza para... Una cosa curiosa es que cuando tú haces fuerza, tú transformas la grasa en músculo. Vale. Y entonces, cuando es la mejor manera de mantenerse en el peso. ¿Por qué? Vamos a comparar la grasa con un alimento. La grasa sería el pan y el músculo sería helado. Entonces, vamos a ver, dime tú, ¿qué energía necesitas tú para mantener fresco un trozo de pan, una barra de pan que hayas comprado hoy, esta noche, y la quieras tener mañana? ¿Qué energía necesitas para que eso se mantenga fresco? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Un poquito abrir el gasto energético, que es abrir una ventana para que eso esté más o menos fresco y no se caliente. Vamos con el helado. El helado, ¿qué necesita? Necesita un frigorífico, una nevera. Y con lo que vale la electricidad ahora, tú fíjate, toda la noche en la nevera, para mantener fresco el helado. ¿A dónde quiero llegar? Hay una cosa que se llama metabolismo basal, que es el número mínimo de calorías que tú debes tener para mantenerte con vida. Entonces, el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida la grasa es 4 por kilo de peso. Y el número de calorías que tú necesitas para mantener con vida tus músculos, porque si no se pierden, es 40. Ahora entiendes por qué yo estoy delgado. Porque yo no tengo grasa, nada de grasa. Cuando no tienes grasa, yo por la noche, mis músculos, como claro, una persona normalmente debe tener 25, 30% de grasa. Si tú tienes menos de 20 o 15% de grasa, todo es músculo para el mismo peso, lógicamente, y entonces eres 10 veces más eficiente para quemar tus calorías. Es decir, que si tú, en tu contexto, tú disminuye tu cantidad de grasa, aumenta el músculo y eres 10 veces más, quemas más. Es decir, yo por la mañana estoy muerto, tengo que comer y a veces como más de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Pues porque por la noche mis músculos, que los tengo y los activo todos los días por la mañana, están quemando energía para mantenerse en el volumen que yo tengo. Entonces, que es poco, porque no tienes que ser un bodybuilder, sino que lo que tienes es que mantener la fuerza suficiente para mantenerte los músculos. Además, la fuerza es muy importante porque los músculos se pierden. Yo tengo muchos compañeros míos que ya no tienen músculo, lo han perdido. Tú tienes bastantes músculos, pero lo importante no es tenerlo. Esto es como la fama, como vosotros. No es estar un día el primero en el Billboard. No, lo que tienes es que mantenerte durante muchas semanas en el top. Y para eso tienes que conseguir hacer un programa de ejercicios, preguntar a un experto. Hay muchos en España, muchísimos, y muchos tienen también podcasts y demás para seguirlos. Ejercicio tienes que hacer de fuerza y cardiovascular, ¿de acuerdo? El ejercicio de fuerza puede ser cualquier cosa. Yo recomiendo, cuando no se tiene muchas ganas y mucho tiempo, el mejor ejercicio de todos son las sentadillas. Las sentadillas van especialmente bien para las mujeres, sobre todo porque las mujeres tienen aparte el efecto añadido de querer mantener una figura mejor. Básicamente nosotros trabajamos el pecho, lo que queremos tener es hombros y pecho, y las mujeres lo que quieren tener es básicamente caderas, bien. Entonces, las sentadillas son un ejercicio muy bueno, pero bueno, cada uno, yo no te puedo decir a ti que hagas sentadillas si tú tienes un problema de rodillas, por ejemplo, no sé si has tenido una lesión o no la has tenido. Entonces, el ejercicio de fuerza, porque lo que no queremos es lesionarte. Uno de los problemas del ejercicio es las lesiones. Entonces, tienes que hacer el ejercicio acorde a tu capacidad, ni tampoco debes ir más. Bueno, el tercer punto que yo iba a comentar era el ejercicio, la alimentación, y ahí hay, en ese, digamos, más triángulo, cuadrilátero, estarían, por un lado, cómo gestionas tus emociones, el estrés. Es muy importante gestionar el estrés. Vale. Y ahí siempre nos ganan los orientales. Entonces, yo intento
esto es una cosa que intento hacer todos los días, es pues tai chi, qigong, mindfulness, meditación, pranayama, yoga, todo este tipo de cosas que te quitan el estrés. Claro, todo depende del grado de estrés que tengas. Todos tenemos estrés y el estrés depende básicamente de tu resiliencia, de tu capacidad para resolver problemas. Un problema pequeño te puede dar a ti muchísimo estrés y el mismo problema a mí puede ser que no me afecte. Entonces, también tenemos que verlo. Pero hay que gestionarlo, pero hay que gestionarlo bien, hay que hacer una agenda y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué problemas tengo yo? Me preocupa esto, lo otro, lo demás allá, y qué soluciones voy a plantear. Hay que hacerlo de una forma profesional. Claro, cuando tú haces las cosas de una forma profesional, obtienes resultados óptimos. Digo eso porque suelen ser más mujeres que hombres, pero también muchos hombres que van con una crisis de ansiedad por estrés. Una crisis de ansiedad y piensan que tienen una enfermedad y lo que tienen es estrés. Y lo que hay que decirles es que respiren con el diafragma. O sea, hay que bajar ese diafragma. Es muy fácil, como si fueras a ir al baño, como si tú fueras a ir al váter. Cuando tú vas al baño tienes que bajar el diafragma para que aquello salga, si no, no sale. Entonces tú haces lo mismo que si fueras a ir al baño. Con cuidado, tienes que ir al baño primero porque si no puedes... puedes tener problemas. O sea que lo primero es evacuar, ir al baño. Esto sí que es una de las costumbres fundamentales. Pero para eso hay muchas mujeres también y hombres. Las mujeres tienen más problemas de estreñimiento que los hombres, en mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar probióticos, trabajar tu salud digestiva. Hoy le damos muchísima importancia a la salud digestiva. Y toda la salud digestiva depende de... Y además no hay nada peor que estar todo el día con el dolor de estómago. Tú imagínate si yo ahora mismo, que estoy hablando contigo, en vez de tener ahora mi estómago limpio, plano, sin ningún problema, porque estoy bien evacuado, bien comido, etcétera, yo estuviera ahora mismo con un dolor de estómago. Tú primero lo verías en mi cara. La cara de estreñido, que además lo dices muchas veces, ¿no? Tienes cara de estreñido. Pues es que se nota, estás mal, no puedes hacer nada. Entonces, tienes que trabajar eso. ¿Cómo se trabaja? Pues con una alimentación sana, abundante en fibra, abundante en agua, etc. Y, por supuesto, con los suplementos adecuados. Si es que tú no puedes comer bien, pues tienes que tomar fibra. Hay básicamente, personas normales. Empezamos por los probióticos. Los probióticos, si tú no eres capaz de hacer una dieta perfecta, que es la mayoría, claro. Si es que no nos da tiempo, por ahora mismo no nos da tiempo. Entonces, los probióticos te mejoran la salud digestiva y cuidado, que ahora le estamos dando mucha importancia, ya lo he dicho antes, al eje, por ejemplo, cerebro. Hay aproximadamente un 20% de neuronas en el intestino. Entonces, comparado con el 80% que hay en el cerebro y en el cerebelo. Es decir, que el intestino, antes pensábamos que no tenía neuronas y tiene neuronas. Entonces, ¿esto qué explica? Que situaciones de estado de ánimo como depresión, ansiedad, bipolaridad, hiperactividad, están relacionadas con lo que comemos. Wow. Clarísimo, pero es que esto lo veo yo todos los días. Entonces, mira, gente autista, a los autistas, les estamos dando, por ejemplo, dieta sin gluten, que esto es otro de los, digamos, no antialimentos. No quiero decir que el gluten es un antialimento, porque hay mucha gente que tolera, pero hay bastantes personas que tienen intolerancia o clara alergia al gluten. Pues cuando le haces a una persona una dieta sin gluten, por ejemplo, a un autista, te sorprende de que mejoran muchísimo. Muchísimo. A una persona con ansiedad, a una persona con problemas digestivos. Entonces, el eje intestino-cerebro es clarísimo y ya hemos dicho, acabamos de decir que las emociones es algo muy importante y tú, puede ser que estés bien, tú imagínate que tú intentas controlar tus emociones, pero te tomas 3 cafés todos los días, o 4, o 5 cafés, pues por mucho que tú intentes controlar las emociones, estarás temblando, estarás mal. Entonces el eje intestinal es muy importante. Ese es el primero, yo controlaría muy bien. Otra cosa que debemos tomar, el resveratrol lo recomiendo yo mucho. El resveratrol es un antioxidante. Vale. Nos oxidan mucho. Tú ten presente qué es la oxidación. La oxidación es, tú coges una tacita de plata o una tetera de plata y tú déjala estar. Y verás tú cómo con el tiempo, pero en un día o 2, se te pone la plata negra. Negra. Y normalmente, ¿qué es lo que hace la gente que tiene plata? Pues coge con una bayetita y pasa, y lo limpia y lo pasa y tal, para mantenerla. Si ese es tu cuerpo y la plata es tu cuerpo, tú para mantenerlo impecable, pues puedes usar la plata. Pero si no tienes la bayeta, normalmente lo que hay que usar es, si tú quieres tenerla óptima, es decir, quieres que aquello brille como, en fin, tienes que echarle algún producto. Y esos productos
Te lo echas, le pasas después la bayeta y te queda, pero impecable. Pero es como una mesa. Tú, si quieres limpiar, la mesa la puedes limpiar con un trapito, o pues, que es lo que hacemos todos, nos duchamos, comemos lo que podemos, etcétera. Pero si tú quieres realmente que la mesa esté impecable, tienes que echarle un poquito de algún producto, no muy fuerte, que sea capaz de mejorar el brillo. Pues estos son los antioxidantes. Los antioxidantes lo que hacen es mejorar el brillo. Entonces, no son absolutamente imprescindibles a vuestra edad, pero sí que mantienen, si tú quieres, y cuando digo la mesa, estoy diciendo el cerebro, tú necesitas el cerebro al 100% para hacer lo que haces y para hacer muchas cosas más. Necesitas tus emociones al 100%, necesitas tu hígado, tus músculos, tu vista al 100%. ¿Por qué renunciar al 100% cuando lo puedes, no quedarte con el 80%? Sin obsesiones, sin obsesiones. Esto también depende de, no quiero decir que la gente que no tenga la capacidad para llegar al 100% esté mal, ¿no? Tú apruebas el examen y ya está. Pero yo esto lo recomiendo a la gente que quiere realmente estar mejor y que quiere prevenir, porque ya antes lo comentábamos, lo que es la salud. Al principio la salud era simplemente ocultar el síntoma, es decir, tú, por eso la gente joven nunca ha ido al médico y nunca va al médico, cosa que es un error. Un error. Es decir, no debe, estoy hablando dependiendo de qué tipo de médicos. Médicos como yo. Me refiero a que tú al médico vas cuando te duele la cabeza, cuando te duele el pie, cuando tienes diarrea, cuando tienes esto, para que el médico te dé y te solucione el problema. Claro. Esa es la medicina primitiva. Eso ya está abandonado. Eso es un fracaso. Después, esa es la medicina que se llama 1.0. Después tenemos la medicina 2.0. La medicina 2.0 es cuando tú te preocupas por qué es lo que está ocurriendo. Fíjate que tú me has venido a mí con un dolor de cabeza, o tú no has ido al médico y te has tomado una aspirina y se te ha quitado el dolor de cabeza, pero tú no te has preocupado porque eso sea un tumor, o porque eso sea un aneurisma, o porque eso sea una migraña, o porque eso sea un déficit de DAO, que es algo intestinal que te está provocando más histamina y que te está provocando dolor de cabeza. Tú no te preocupas, te la quitas. En la medicina 2.0 tú vas al proceso. Es decir, ¿qué me está pasando? No basta con quitar el síntoma, sino el proceso. Entonces, tú vienes a mí y me dices, mira, yo cada vez que como champiñones me da un dolor de cabeza tremendo, o cada vez que tomo vino tinto me da un dolor de cabeza tremendo. Entonces yo no te doy una aspirina, te digo, anda. Esto se debe a que la histamina la genera y te provoca tal, y yo voy buscando. O si tienes un tumor cerebral, pues oye, hacerte un escáner e intentar ver qué es lo que hay detrás. Y yo te curo el tumor cerebral, te operamos, pero claro, operarte un tumor es una cosa seria, es una cosa complicada. Quitarte lo otro también es complicado. Entonces, ¿qué es el 2.0? Está superado ahora mismo, estamos en la medicina 3.0. Esta es la que hago yo, la 3.0, que es olvidarte del síntoma, olvidarte incluso del proceso, pero identificar el riesgo. Entonces, antes de que tú enfermes, y ahí entra un poco lo que tú decías de la prevención, pero es en el sentido de identificar el riesgo. Entonces, vamos a ver, si yo veo, por ejemplo, que tú eres, yo veo, por ejemplo, que tú tienes un problema de rodilla, yo diría, ten cuidado cuando conduzcas, porque a lo mejor un día no puedes meter la marcha. Si a ti se te queda enganchada la rodilla, se te puede quedar, no conduzcas. Y a lo mejor con eso te salvo la vida, porque no tienes un accidente. Tú un día tienes que frenar por cualquier motivo y tú se te queda enganchada la rodilla y no puedes frenar. Tienes un coche magnífico, pero no puedes frenar. Y entonces se te queda enganchado. Eso lo he vivido yo con algún paciente. Y entonces te matas. Entonces, si tú ves que tiene la rodilla, dices, oye, trátate la rodilla, opérate la rodilla, haz esto, o no conduzcas hasta que tu rodilla no esté bien. Eso es prevenir e identificar el riesgo, cuantificarlo, y una vez que lo has identificado y cuantificado, pues puedes prevenir todas las, en teoría, fíjate, en teoría, igual que hablamos antes de la genética, en teoría yo podría prevenir todas las enfermedades. Tienes que hacer, esto está muy de moda ahora, que es el intentar controlar todos tus parámetros antes de que estén mal. Y en el momento que están mal, intentar modificarlos. Esto es lo que se llama el biohacking ahora. Es decir, que tú te miras perfectamente, no es que te mires al espejo y digas estoy perfecto, no, es que mires tu pulso, mires tu capacidad pulmonar, mires tu capacidad. Pero claro, esto requiere tiempo y la gente pues no está por la labor de eso. Y la salud no es algo que sea ahora el parámetro fundamental. Yo estoy viendo cada vez más que la gente joven empieza a preocuparse por su salud antes de enfermar. La gente mayor, todo el mundo se preocupa por su salud. Cuando tú le preguntas a una persona de 60 años, de mi edad, ¿qué es lo primero que tú quieres? Y tú le pides a los reyes, es salud.
Pero cuando eres joven no pides otras cosas. Entonces, pero es exactamente el mismo problema. Y si nosotros estamos diseñados para vivir 120 años. 120 años, eso está estudiado. El diseño es de 120. 120 años en los que hay una obsolescencia. Es decir, la obsolescencia nunca es... Mira, yo me compré un coche eléctrico hace poco y resulta que me dijo, yo voy mucho a Madrid, de Alicante a Madrid, y yo necesito pues 500 kilómetros de autonomía. Y entonces el coche que compré, le dije al que me lo vendió, digo, si tú me das 450, 500 kilómetros de autonomía, lo compro. Pero yo lo que no quiero es parar en la mitad a conectarme a porque no hay en muchos sitios, no hay todavía enchufes eléctricos y cosas de esas. Y me dice, no te preocupes, que eso es 500 kilómetros. Bueno, compré. El primer día que fui, me quedé en la mitad del camino. Me quedé así. Y digo, pero ¿esto cómo puede ser? Llamé inmediatamente, fui, protesté y digo, yo te voy a devolver el coche porque me has ofrecido 500 kilómetros. Y todo. Cuando leo me dice el hombre, mira, ibas a 80 kilómetros por hora. Y digo, no, iba a 120. Y dice, amigo, eso es a 80 kilómetros por hora que te dije. ¿Ibas solo? No, hombre, iba acompañado, íbamos 3 personas. Hombre, claro, pero es que la autonomía era para una persona. ¿Y llevabas alguna maleta? ¿El coche iba con carga? Sí, claro, 3 maletas. Uy, ¿qué más quieres? Digo, si has hecho 200 kilómetros. Con eso quiero decirte que la obsolescencia habla de un 80% máximo. Si los 120 años que tenemos, 120 años sería si tú vivieras perfecto, con todo impecable, vivirías 120 años. Pero como no somos capaces, normalmente estamos sobre los 80 o los 90 años, que es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, que no realmente la longevidad, yo estoy enfocado más no en aumentar los años de la gente, sino en mantener, en conseguir lo que conseguí con mi madre. Mi madre murió con 90 años, pero es que nunca había ido al médico. Bueno, lo tenía en casa, pero nunca enfermó, no se operó. Normalmente una persona de 90 años debe tener, en mi experiencia, por tener un medio, mira a tu abuela, 4 operaciones, como mínimo 4 operaciones. Que si las cataratas, que si la próstata, que si que si el otro. Por lo menos 4, la apendicitis, no hay quien se la quite nadie. Entonces, si tú eres capaz de llegar a los 90 años sin operarte, sin tener que tomar una ristra de productos químicos todos los días, pues eso es lo que estamos buscando ahora mismo. Calidad de vida, es decir, añadir vida a los años más que años a la vida. Y eso se consigue, pues, básicamente siguiendo esos protocolos. Pero no quiero dejar de que se nos pasen los otros protocolos, que eran la alimentación, el ejercicio, la gestión de las emociones, el sueño. El sueño es muy importante. Vamos a hablar un momentito del sueño. Mira, sueño forma parte muy importante del control de las emociones y, lógicamente, tu capacidad física. Si tú no duermes, no puedes rendir físicamente, y si tú no duermes, tienes hambre, que hace que nadie se queda dormido comiendo. Nadie. Tú inténtalo. Tómate un helado. No te vas a quedar dormido nunca. El día que tú tengas realmente esa sensación de que te vas a quedar dormido, tú te pones a comer cualquier cosa y nadie se queda dormido hasta que se acaba la comida. Nadie, porque es digamos un reflejo fundamental, que es que nadie puede quedarse dormido comiendo. Tienes que dormir un mínimo, esto se mide a la semana, a la semana. ¿Por qué a la semana? Porque la vida, tú y yo y la mayoría de los humanos, tenemos una vida durante el fin de semana y otra vida diferente durante los días de trabajo o de estudio, etcétera, según lo que seas. Entonces, se ha demostrado que tú puedes compensar unos días con otros. Entonces, puedes compensarlo de tal manera que el fin de semana puedes sumar. Entonces, mínimo para dormir 40 horas a la semana. 40 horas a la semana, idealmente 50 horas a la semana, y nunca más de 60 horas a la semana. El que duerme más de 60 horas a la semana también tiene un problema. Normalmente tienen depresión, están enfermos, les pasa algo. Tú no puedes dormir 60 horas a la semana, eso es una barbaridad. Entonces, lo ideal es 50. 50 es 7 por 7, más o menos. Es decir, si son 7 días, 7 horas. Pero si tú un día, por ejemplo, duermes 5 horas, no pasa nada, y el fin de semana duermes 9. O sea, que es compensar. Pero el día, aquella semana que tú no seas capaz de dormir 40 horas, entonces pagas. Pero además es una hipoteca y no te devuelven nunca el dinero. ¿Qué consiste? Pues en problemas de músculo, pierdes cerebro,
pierdes capacidad general y tu situación se deteriora bastante, sobre todo la cognitiva, O sea, que esto está muy bien. No son las horas que duermes, calidad del sueño. Yo recomiendo 2 cosas, que es hay una aplicación en la que te muestran los ronquidos que tienes. Porque mucha gente, yo te digo a ti, tú roncas, y tú me dices, yo no ronco. Porque claro, uno no se oye sus propios ronquidos. Y a veces dice, oiga... No, es que es imposible, y si tú te das cuenta. Y la pareja dice, no, es que mi pareja me dice que no duermo, que no ronco. Pero digo, bueno, ¿cómo te va a decir tu pareja que roncas si tu pareja está durmiendo? Es decir, que cuando tú duermes no lo sabes. Entonces, es la calidad. Para esto hay muchos aparatitos. Hay relojes inteligentes ahora muy baratos, hay anillos más caros. Hay aplicaciones en el teléfono móvil que te pueden medir la calidad del sueño, o puedes utilizar aparatos muy complejos, que son los que utilizo yo en la clínica, para saber exactamente si te mueves, si no te mueves, si respiras, si no respiras, pero no hace falta eso. Entonces, tienes que tener la calidad. Entonces, tienes que evitar, para eso, básicamente, tienes que evitar sus productos que te estimulen y que te impidan el sueño. ¿Cuáles son ellos? Pues el café, el alcohol, que el alcohol te puede dormir, pero te puede también activar, etc. Hay muchas sustancias que hay que evitar y sobre todo el estrés. Y lo que consiguen ellos es un perfecto control sobre las emociones y un perfecto control para el sueño. La cama también es muy importante, eso podríamos hablar muchísimo tiempo, la situación de la cama. Hay una propiedad que a mí me gusta mencionar y que la gente olvida, que es el magnetismo. El magnetismo es algo que la gente no le da mucha importancia. ¿Cómo te demuestro en qué consiste el magnetismo? ¿A ti te ha pasado alguna vez que estás en el coche con las ventanas cerradas? Es decir, que no te oyen, no hay manera de comunicarte. Y el cristal es transparente, o sea que puedes ver a la persona, pero miras a una persona fijamente y normalmente una chica guapa, coge y se da la vuelta y te mira. Y dices tú, ¿cómo es posible que esta chica se haya dado cuenta de que yo la estoy viendo? Entonces, no puede ser que ella te haya oído. No hay contacto visual porque ella está mirando hacia adelante y no te puede ver. Nosotros no podemos ver de lado, de momento. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues no tenemos todavía muy claro qué órgano es. Hay algunos animales, los delfines, por ejemplo, que tienen detectores de ultrasonidos, etcétera, que nosotros sería el sexto sentido que estamos buscando, y yo lo estoy buscando siempre, no lo encontramos, pero debe ser magnético. Entonces, la única manera de que yo pueda comunicarme con alguien a través de un cristal y sin que me oiga ni me huela, es con una onda magnética. Yo le estoy mandando una onda magnética y ella la está recibiendo, y por eso nos comunicamos. Pero no se ha identificado bien, es la única explicación. Entonces, es muy curioso. Pues todo esto... Entonces, yo propugno cuando la gente duerme mal, porque viene mucha gente a consultarme porque duerme muy mal. No hay nada peor que dormir mal, es malísimo, es malísimo. Sobre todo, dormir mal es malo para el envejecimiento. O sea, que te mueres antes, está clarísimo, demostrado. Pero para tu calidad de vida es tremendo. No sé si habéis tenido un día una mala noche. Tú has quemado un montón de calorías y claro, tú tienes que comer, él no tiene que comer nada. Entonces, tú sí. Por eso es muy importante hacer ejercicio. Pero claro, en la medida de que puedas regularte. También levantarte a comer no es bueno. No. Entonces, no es bueno. Pero sí que tienes que aguantar toda la noche. Entonces, la postura de la cama, por ejemplo. El despertarte con la luz. Esto es buenísimo, pero hoy en día en las ciudades no tenemos esa posibilidad de que la luz... La posición ideal es que si tú te pones norte-sur, que a la izquierda, es decir, de occidente, te empiece a llegar el sol. Te pones al norte, tienes la cabeza norte y los pies sur. Eso es la situación perfecta. Norte-sur. ¿Y por qué es eso? Sí, bueno, básicamente porque estás alineado con el magnetismo. Hay un constructor de camas español, muy bueno, valenciano. ¿Tú sabes lo que tiene? No, tiene un campo magnético abajo. Hostia. Un campo magnético. Entonces, están alineadas magnéticamente. Entonces, todo eso vale mucho dinero. Entonces, se alinean magnéticamente. La cama juego, lo que pasa, el problema de la cama juego es que requiere unas dimensiones importantes. Entonces, no todo el mundo puede tenerlas. Y ahora mismo las estamos usando con, digamos, las personas que están durmiendo allí en la clínica. Pero yo no descarto, creo que es una buena opción. Es una buena opción. Lo que pasa es que es cara. Y terminamos con eso. Por una parte, la salud digestiva, que ya lo hemos dicho por encima, la importancia de probióticos, alimentarte correctamente, en calidad, en cantidad, etc. Después está el tema hormonal.
las hormonas. Las hormonas a vuestra edad no son muy importantes porque normalmente es raro que fallen. Hay gente que tiene pocas hormonas. Pero conforme las mujeres, sobre todo cuando llegan a los 40 años, 45 años, las hormonas empiezan a declinar, pero de una forma espectacular. Y entonces empiezan a haber muchos cambios, muchas molestias, que además yo me encargo de corregir. Es decir, antes de que la mujer entre en menopausia, lo que hago es que les sustituyo las hormonas, pero con una técnica única, que es la técnica de hormonas bioidénticas. O sea, son hormonas bioidénticas que son químicamente idénticas. Nunca pasarte, nunca más de lo que tengas que tomar, combinando estrógenos, progesterona, testosterona en su justa medida y, por supuesto, con la vía transdérmica. Nunca inyecciones, nunca pastillas, sino la vía transdérmica. La vía transdérmica tiene una ventaja con las hormonas que consiste en que el gran problema de todo lo que le metemos al cuerpo es el hígado. El hígado, además, cada uno tiene el hígado diferente. Hay gente, por ejemplo, que el café, ¿tú cuántos cafés te puedes tomar? ¿Cuál es la última hora a la que te puedes tomar un café para no despertarte por la noche? Pues hay gente que es a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, pero hay gente que se puede tomar un café a las 10 de la noche y dormir. Yo he tenido mucha gente que le digo, oye, no tomes mucho café, no tomes por la noche, sino, pues si es que a mí no me afecta en absoluto. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una enzima en el hígado que se encarga de la limpieza de todas las toxinas. Y te puede quitar. Con el alcohol pasa lo mismo. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se puede beber una copa y una copita ya empieza, con la segunda copa empieza a decir tonterías y empieza a notarse que le está haciendo efecto. Y hay gente que se puede tomar media botella de vino que me encuentro, no noto gran cambio. Es decir, ¿qué pasa? ¿De qué depende eso? De tu hígado. Entonces volvemos a lo mismo. Las toxinas tendrán las hormonas. Cuando tú te las tomas, según el hígado que tengas, te pueden subir muchísimo y te pueden dar problemas. Pero las hormonas, y cuidado, cuando hablo de las hormonas sexuales, también está la hormona de crecimiento, por ejemplo. La hormona de crecimiento ya empieza a fallar cuando tú, a tu edad, más o menos, tú ya a partir de ahora, la hormona de crecimiento ya empieza a decaer. ¿Cuáles son las personas más altas, lo que te decía, de ir por el mundo? Noruegos y holandeses. Es una cosa curiosísima, la hormona de crecimiento. ¿Sabes? Pero para eso tendrías que saber tú cuándo se libera la hormona de crecimiento. ¿Durmiendo? ¡Claro! Lo has acertado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los holandeses, la madre holandesa es como un militar. A las 7 de la tarde coge, baja la persiana y le dice, niño, a dormir. Son los niños que más duermen. Hostia. Los noruegos y los holandeses duermen más horas, muchas más horas que los españoles, porque que no se acuestan a las 12 de la noche. Un niño tiene que dormir. Recuerda que las horas de sueño, esto que te he dicho yo, estamos hablando para un adulto. Ya, claro. No, estamos hablando de un niño. O sea, los niños que duermen más son los que tienen más horas de sueño, lógicamente, y por tanto más liberación de hormona de crecimiento. Vale. Entonces, una de las mejores maneras, por eso, incluso cuando tú, después del ejercicio, yo le recomiendo a la gente que duerma una pequeña siesta. Termino de hacer ejercicio y me voy a dormir. Sí, después del ejercicio es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque liberas y regulas la hormona de crecimiento. O sea, liberas, tienes un pico de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es una maravilla. La hormona de crecimiento es una pena que nosotros, cuando ya empiezas a tener 20 y tantos años, ya la hormona de crecimiento ya no tenemos prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque la hormona de crecimiento todos son ventajas. Cuando hay mucha gente que se suplementa con hormona de crecimiento. Esos ya son anabolizantes. Claro, pero claro, estamos hablando a dosis, no, pero es que los que usan anabolizantes y que se toman la hormona de crecimiento, te estamos hablando de dosis terapéuticas, son dosis muy altas. Y entonces a esa gente le cambia la cara, se ponen como los jugadores de baloncesto, con unas manos enormes, un aspecto más bien feo, unas mandíbulas grandes. Yo como médico, cualquier médico experto, identifica quién se está poniendo las hormonas. Vale. Entonces, no, se trata de intentar estimular tu hormona de crecimiento por la vía del sueño, por la vía de... Hay suplementos que utilizan, que son algunos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos ramificados, ornitina, citrulina, etcétera, que se pueden tomar para intentar. Y otra de las cosas que libera la hormona de crecimiento es el ejercicio. Entonces fíjate cómo se une todo y al final el que hace ejercicio, duerme bien y se suplementa es el que está perfecto. Entonces, y no necesitamos más. Y nos queda el último punto, que ya lo hemos adelantado antes, que era la eliminación de las toxinas. Es decir, hay gente que bebe
por supuesto, todo el mundo, volvemos a lo que comentábamos antes de la salud. O sea, tú puedes hacer como medidas generales higiene o puedes ir a un sitio óptimo. Entonces, las medidas de higiene de la salud está clarísimo que es no beber o beber muy poco. El alcohol es malísimo por dos motivos. Primero, porque tienes azúcar. Y el segundo punto es porque tienes tóxicos. Es decir, el alcohol, el etanol es malo para el cerebro, es malo para el testículo. El alcohol, por ejemplo, la gente que bebe de forma regular, el alcohol va directamente al testículo y te lo pone como una uva pasa. El alcohol es malísimo para los testículos. El sexo es muy saludable. El sexo, de hecho, es una de las cosas... El único problema del sexo es el tema de las obsesiones. Es decir, como todo en la vida, si tú no haces más que pensar y vivir para el sexo, pues eso es un problema. Pero el sexo es saludable, el sexo te relaja, el sexo se puede tener perfectamente y lo ideal sería tener una relación diaria. Exactamente, tomar tus probióticos diariamente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el sexo, el gran problema ahí, es que tu pareja normalmente te tiene que seguir. Sí, te sigue el ritmo, pero si, dependiendo, si no tienes una pareja estable, pues siempre queda otras cosas para hacerlo. Quiero decir que no tienes necesariamente, lo puedes hacer solo y no tiene que por qué. Pero el sexo es bueno, relaja, mueve la circulación, solo positivo. Todo es positivo. Siempre que tenga una sexualidad sana, sin obsesiones, sin cosas raras, en fin, una cuestión de una vida sexual. Y además es un dato de salud. Es decir, no solo el sexo, sino también la necesidad de sexo. Es decir, es lo que se llama las erecciones nocturnas. Es decir, y en las mujeres pues es más difícil medir, pero también ellas también tienen deseo. La erección es un problema circulatorio. Las personas que tienen una salud buena, una circulación buena, pues tienen aquello muy bien, muy potente y perfecto. Aparte, pero claro, tienes que funcionar. Recuerda que son dos cosas. Uno es la libido y otro es la potencia. Pero las dos van conjuntamente. Claro. Hay ahora pues muchos productos químicos, lo que pasa es que yo no los recomiendo por esos productos químicos, pero hay muchos jóvenes, cada vez me piden a mí más los jóvenes ayuda, Viagra y similares, ahora hay muchos productos similares y yo he tenido gente que pues con vuestra edad me lo pide, pero ¿para qué quieres tú un producto de estos? Además, cuando empiezas a usarlo ya es muy difícil salir. Esto es como cuando tú usas un bastón. Tú usas un bastón para caminar y se siente uno muy cómodo, no se cae, no tiene que hacer ningún ejercicio. O, por ejemplo, el mayor ejemplo sería el collarín. Nunca os pongáis un collarín de estos que ponen de Filadelfia, que se llaman, que son los que veis, los típicos de lo que quiere ir, que quiere la baja. El que quiere la baja se pone un collarín inmediatamente porque va así y ya sabe, va al jefe y le dice, venga, vete a tu casa que tú te has tenido un accidente. Entonces, los collarines, ¿qué pasa con un collarín? El collarín te quita el dolor ese día, si es verdad que has tenido un accidente, un latigazo típico y tal. Te pones el collarín, pero es que al segundo, al tercer día, tu musculatura, se te atrofian todos los músculos, se te atrofian. Entonces, todo lo que sea una ayuda excepcional es negativo para el cuerpo. Vale. Lo que hay que hacer es entrenamiento. Y el mejor entrenamiento, pues, es sexo diario. Siempre que te lo permita tu condición y siempre que te lo permita tu pareja, claro. Eso es una cuestión. Pero, y vamos a decir que eso sería lo óptimo. Y lo normal sería, una persona que tiene una relación, menos de una relación a la semana, estaríamos hablando de que ya debe tener algún problema, que puede ser un problema de relación simplemente, oye, emocional, mira, no me encuentro bien conmigo mismo. Mira, esto es una cosa curiosa porque yo no he encontrado todavía a nadie, nunca, muchos pacientes he visto, que me haya dicho que ha tenido ganas de hacer el amor encontrándose mal. Nadie. O sea, tú imagínate que coges el COVID, coges una fiebre, te duele el tobillo, te duele lo que sea, y tú ese día no te apetece. Es que nadie. Fíjate qué cosa más curiosa, porque no estamos hablando de una lesión local, o sea, no tienes una lesión local, pero el encontrarse mal automáticamente bloquea la libido, la bloquea totalmente, y tú ya no tienes ganas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si una persona me dice a mí que hace el amor todos los días, digo, estás óptimo. ¿Por qué? Porque siempre estás bien. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, me sirve más para ver lo contrario. Es decir, el que tiene una vida sexual sana y buena es una persona que está perfecta. Doctor, ¿cómo resumirías estos 7 puntos por orden de prioridades? Orden de prioridades a la alimentación, lo que hemos comentado todos, sería lo más importante. Segundo punto, el ejercicio. Tercer punto, el sueño y la gestión de las emociones. Ese sería, digamos, el triángulo sin el cual la salud es muy difícil. ¿De acuerdo? Obtener salud y vivir muchos años saludables.
Genial. Y después quedarían los otros 3 factores, porque no siempre se pueden controlar bien, que sería la capacidad de limpieza, la detoxificación, que va por una parte el quitarte las toxinas, pero es que hay muchas toxinas, cuidado, hay 2 tipos de toxinas, que son las que no conocemos. Es decir, tú, por ejemplo, ahora mismo no sabemos, estamos viendo mercurio, un montón de mercurio en la gente porque come pescado, el pescado tiene mercurio, pero tú no eres consciente, es decir, tú no dices, yo quiero hacer una vida sana y tal, pero tú no sabes que a lo mejor el pescado lleva mercurio. Por eso recomiendo el pescado azul, que sea más bien pequeño y no grande, porque el grande ha vivido más años y tiene más posibilidades de haberse contaminado con el mercurio. Pero estamos hablando de arsénico, por ejemplo, el arroz. El arroz, mira, ahora mismo en España producimos bastante menos arroz del que consumimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar. Y además, el arroz que importas es un arroz barato, que la gente compra, porque estamos ahora en una situación económica difícil, con mucha inflación, etcétera, y la gente compra las cosas baratas. Y son baratas básicamente porque en Bangladesh, que es de donde se trae el arroz, o en India, allí, claro, allí no hay ningún control sanitario. Es decir, aquí a los productores de arroz les exigen un montón de cosas, un montón de controles para que no haya ningún producto, que son los que hacemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio Cobo, de hacer un control rigurosísimo, porque otro de los grandes problemas no es que te den lo que tú estás pidiendo, sino que no tenga toxinas. Todos esos productos baratos, a pesar de que en Cobo hemos conseguido, digamos, para lo que se da calidad-precio, probablemente es los mejores ahora mismo en el mercado. Es decir, son cosas de muy alta calidad, pero a un precio muy razonable. Esto es una cuestión comercial. Se ha intentado pues hacerlo, preferir ganar, digamos, bajando el precio, pero mejorando las ventas, básicamente ofreciendo un precio competitivo. Pero hay productos que son carísimos, que no tienen por qué serlo, y hay unos productos que son baratísimos, pero que están llenos de mercurio, de toxinas. Bueno, te puedes imaginar las cosas que he encontrado yo en algunos productos de estos. Entonces, las toxinas, insisto, el agua, hay que tomar, el agua es un concepto muy importante que no he comentado, pero hay que hidratarse muy bien y hay que evitar que el agua filtros, embotellados, en fin, yo comprendo que es una inversión, Totalmente. que no la amortizan nunca, pero que tu salud vale lo que es. Entonces, si tienes una casa donde tienes varios miembros de la familia y realmente quieres, te ahorras las botellas, y si no, tienes que comprar agua embotellada. La Perrier es agua muy buena, un poquito gaseosa, pero muy bien, pero el agua es carísima. Entonces, a veces más te vale poner un filtro y hay muchos filtros. Lo mejor que hay en agua es lo que se llama ósmosis inversa. La ósmosis inversa consiste en generar tu propia agua. O sea, tú traes el agua como destilar Vale. el alcohol, tú traes agua y tú la quitas y la vuelves a hacer y la pones nueva. Entonces, la gente que tiene ósmosis inversa, yo tengo ósmosis inversa, lo notas en el pelo, por ejemplo. Poner ahí una central y todo el agua ya lo aprovechas para eso. El agua para beber, el agua para ducharte, el agua para fregar, incluso, bueno, los cacharros, tú puedes imaginar las diferencias que hay, es que es tremendo entre el agua con cal. Hostia. Yo es que te lo digo porque en Alicante tenemos un agua regular, poca agua y además mala. ¿Cuánto cuesta esa inversión, más o menos? Bueno, ahí ya está siendo cada vez más barato. Yo creo que ahí 2.000, 3.000 euros lo puedes conseguir. O sea que el único problema es que se produce más agua de la cuenta, porque claro, en el proceso de producción tienes que perder agua, y entonces, ¿sabes lo que haces? Tienes agua para plantas. Vale. Ahí esa agua que queda es buenísima. Aquí te veo que tienes una plantita. Sí. Pues mira, pues podrías haberle echado ahí el agua que te sobra de la ósmosis inversa, y si no, pues la puedes utilizar embotellada, pues para alguien que tenga macetas, porque es un agua buenísima, llena de nitrógeno, y una cosa buenísima. Una buena inversión. Los tóxicos serían el tercer punto, controlarlos. Y por último, el tema hormonal en las personas que le hagan falta realmente. Genial. Y con esos 7 puntos tienes de sobra. Y si no eres capaz de mantener los 7 puntos perfectos, pues te tienes que suplementar, y suplementarte en cada uno lo que te puedas hacer. Para el ejercicio te puedes suplementar un poquito de colágeno, magnesio. Para dormir, por ejemplo, nosotros tenemos un magnesio muy bueno que matas 2 pájaros de un tiro, en el sentido que mejora tu salud digestiva porque vas más al baño. Y después, el magnesio es fundamental para la contracción muscular, es fundamentalmente. Hay gente que tiene calambres por la noche, estos que tienen calambres, y el magnesio es fundamental para dormir y relajarte. Entonces es un producto muy bueno. Además, y en fin, suplementarte cada uno. La suplementación debe ser
Pues en función de tus necesidades. No tiene que ser todo el mundo lo mismo, pero sí ver quién le hace falta antioxidantes según tu estilo de vida. ¿Algo ha sido demasiado difícil? No. Nada. Para estar óptimo, cuidado. Total. Pero para tener higiene y hacerlo relativamente bien, es que no hay que hacer más que tener una voluntad. Nosotros, jóvenes o mayores, tenemos estrellas que nos guían nuestra vida. ¿Cuáles son esas estrellas? La salud no es la estrella principal, sobre todo a vuestras edades. Es la satisfacción, el poder, el dinero, el placer, el sexo. Todo este tipo de cosas son pequeñas estrellas que son las que nos llevan y hacen que nuestra vida vaya por un lado o vaya por otro. Entonces yo lo que intento es que dentro de esa constelación de estrellas, la salud sea la más importante. Y que tú sigas teniendo todo lo que tengas que tener, pero que no dejes nunca de ver, como los antiguos navegantes, que la salud es el terreno al que hay. Y así vives y mueres sin enfermar como madre, ¿de acuerdo?